Como les decía, ustedes en el aula virtual ya tenían disponible este compilado que se llama Programación o Propuesta Didáctica. Corresponde a la segunda fase del proceso de planificación que ya veníamos trabajando, como la profe también lo acaba de explicar en relación al flujograma. Veníamos trabajando la planificación de los elementos generales del proyecto, y ahora nos adentramos específicamente a lo que es la planificación o la programación didáctica. La pregunta sería ¿por qué es importante para nosotros o por qué es importante trabajar la programación dentro de lo que es educación alimentaria y nutricional? Y ahí ustedes van a poder leer un poquitito también, es que el propósito de que las acciones de educación alimentaria y nutricional sean programadas de manera adecuada tiene que ver con poder obtener resultados que sean constantes, resultados que sean eficaces, es decir, que realmente podamos cumplir el propósito que pueda tener nuestro proyecto y contribuir a esto más grande que tiene que ver con mejorar las condiciones de malnutrición que puedan existir en una determinada comunidad. En algún momento ustedes también estuvieron trabajando, o allá lejos y hace tiempo, en marzo cuando iniciamos, vimos las diferentes conceptualizaciones de educación alimentaria y nutricional, y el hecho de que realmente podamos desarrollar la programación de manera adecuada garantiza que se constituya como un pilar o como una pata más dentro de un programa o dentro de una política que intente mejorar el estado nutricional de las poblaciones o de las comunidades. ¿Sí? No, ahí vamos. Entonces, la pregunta que nos cabe ahora es ¿qué es la programación didáctica? Nosotros podemos pensar a la programación didáctica o a la propuesta didáctica como el diseño anticipado de qué es lo que queremos hacer y de cómo vamos a orientar esa acción. Siempre hablamos de que da cuenta de una intención o de una posibilidad, porque nunca tiene que dejar de ser o nunca tiene que dejar de tener ese carácter flexible que debe tener la programación para adecuarse a las diferentes realidades donde nosotros vamos a desarrollar nuestra intervención. Y tiene también ese carácter práctico de poder decir desde antemano qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer para poder identificar los recursos que necesitamos, tanto financieros, de recursos humanos o de recursos materiales, poder ir anticipadamente diciendo qué cuestiones son las que necesitamos poner en marcha para poder desarrollar esa planificación. Tiene básicamente, cuando ustedes vean el compilado también, cuando hablamos de la programación didáctica, hablamos de 4 elementos básicos, que lo podríamos pensar como si fuera una columna vertebral, algo que sostiene a toda la programación en sí. Se pueden incorporar elementos, pero estos 4 elementos van a funcionar como columna vertebral que sostiene la programación. En el flujograma que les acaba de mostrar la profe Natalia, habla también de métodos, lo que en el flujograma aparece como métodos y como materiales audiovisuales, nosotros como elemento de la programación lo tenemos agrupado como estrategias educativas. Entonces no es que piensen que el flujograma nos está mostrando algo que es diferente de esto, sino que está organizado por ahí de una manera distinta, pero responde a estos 4 elementos centrales. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. El primer elemento, como dijimos, son los objetivos educativos. Esto ya lo hemos venido trabajando sin tanta profundidad quizás como lo vamos a ver ahora, pero esto ya fue algo que ustedes hemos trabajado en la teoría que dio la profe Judith de elementos generales del proyecto de educación alimentaria y nutricional. Ahí ustedes ya tuvieron la primera aproximación. Sabemos que tiene que estar en función del educando, esos objetivos que nosotros nos planteemos, tienen que estar en función de las personas que son los destinatarios de nuestra intervención y nos permiten dar respuesta a para qué se quiere hacer. O sea, ¿por qué quiero desarrollar esta intervención? ¿Sí?
Pregunto porque no lo veo. ¿Se ve que cambié la pantalla? Sí, sí, sí. Entonces, y en el práctico de la semana pasada, ustedes también tuvieron la tarea, la actividad de comenzar a formular esos objetivos, tanto objetivos generales como objetivos específicos, ¿sí? Entonces, seguimos profundizando sobre eso. Estos objetivos nos van a permitir orientar el camino que nosotros queremos seguir, es decir, las distintas actividades o acciones que nosotros vamos a desarrollar dentro del proyecto nos tienen que permitir dar cumplimiento a estos objetivos. Y como todo acá tiene elementos, los objetivos también tienen elementos, ¿sí? Los elementos que nosotros tenemos que poder encontrar en estos objetivos educativos para que efectivamente estén formulados es que en principio, como lo dijimos y ustedes lo trabajaron, está en función del educando. En nuestro caso general del proyecto que estamos trabajando este año, ese educando van a ser los niños en edad escolar, ¿sí? Y deben reflejar las necesidades de aprendizaje identificadas en el diagnóstico educativo. Es decir, en esa primera instancia de diagnóstico de la dimensión educando, nosotros tuvimos una lista de problemas de comportamiento y las hemos priorizado. Hemos priorizado para que estos objetivos estén en función de esas necesidades que ya hemos podido identificar. El objetivo correctamente formulado también tiene que indicar la conducta que se espera obtener. Es decir, en el objetivo nosotros debemos dejar expresado qué es lo que esperamos que esos receptores de nuestras intervenciones con los que vamos a trabajar puedan mostrar como resultado de un aprendizaje que se da durante la ejecución del proyecto y que continúa finalizado y posteriormente al proyecto. Y como tercer elemento, podemos identificar que ese objetivo educativo correctamente formulado tiene que tener un contenido, que vendría a ser lo que nosotros vamos a enseñar, vinculado a la conducta que nosotros esperamos o al aprendizaje que también esperamos que ese destinatario de las intervenciones pueda desarrollar. Vamos a plantear algunos ejemplos. Si la profe Emi me cuenta si dicen algunas dudas o lo que fuera en el chat, ¿sí? Algunos ejemplos que podemos trabajar para que empecemos a ver cómo en el objetivo está presente estos elementos que hablamos que son indispensables. La conducta y el contenido, ¿sí? Acá tenemos un primer objetivo que dice que los estudiantes conozcan la importancia de la realización de las 4 comidas principales, ¿sí? Conozcan responde a la conducta. Y importancia, si quieren, puede ser también importancia de la realización de las 4 comidas principales, corresponde al contenido. En el siguiente ejemplo, que las mujeres adquieran habilidades para elaborar un desayuno saludable, encontramos que adquieran habilidad para elaborar o incluso elaborar responde a la conducta y desayuno saludable responde al contenido. ¿Sí? Como dije, los objetivos correctamente formulados tienen que ayudarnos a nosotros a orientar toda la acción dentro del proyecto. A su vez, los objetivos se pueden diferenciar según la complejidad de la conducta que nosotros estamos buscando, ¿sí? De hecho, ustedes ya en el práctico pasado plantearon objetivos generales, objetivos específicos y también avanzaron sobre meta. ¿Qué vienen a ser los objetivos generales? Los objetivos generales están relacionados a niveles de conducta mucho más complejos. Por eso, cuando ustedes los redactaron en el práctico, los formularon a los objetivos y los trabajamos, hablamos de que ese grupo que representan los destinatarios de nuestras acciones desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas.
¿sí? Es el nivel más complejo en relación a la conducta. Mientras que los objetivos específicos, ¿qué es lo que nos van a permitir? Aprendizajes parciales. En el objetivo específico, nosotros ponemos o definimos qué aprendizajes más pequeños necesitan lograr esas personas para poder dar cumplimiento al objetivo general. ¿Sí? Ahora vamos a ver más ejemplos, pero también espero que ustedes puedan plantearnos sus dudas o incluso traer los objetivos que ustedes ya han trabajado en el práctico anterior a través del chat. ¿Sí? Acá seguimos trabajando sobre los ejemplos. Voy a ponerlo como así. ¿Sí? Acá tenemos, vamos a ver un objetivo. Que los estudiantes universitarios reconozcan la importancia, adquieran habilidad y destreza en la adopción, en la adopción de comportamientos saludables durante la permanencia en la universidad. Ese objetivo, según su complejidad, ¿les parece que sería un objetivo general o un objetivo específico? ¿Y qué es lo que piensan en relación a la redacción? Si está correctamente formulado, teniendo en cuenta de que debe tener el contenido y la conducta. Bueno. General, objetivo general, general, objetivo general, objetivo general. Bien. ¿Sí? Como dijimos, es un objetivo general, estamos hablando de que las personas desarrollen conocimientos, habilidades y destreza en la adopción de comportamientos saludables, ¿sí? Y acá tenemos que identificar también la conducta y el conocimiento, ¿sí? La conducta y el conocimiento. ¿Qué respondería a la conducta y qué respondería al conocimiento? Conducta, reconocer la importancia y adquirir habilidad y destreza. Reconocer, adquirir habilidad y destreza sería la conducta. Conducta, reconozcan y adquieran habilidad y destreza. Bien. ¿Y el contenido? Ponen comportamiento saludable, el contenido. O sea, todo lo que nosotros acá necesitamos, acá se evidencia lo que estábamos hablando, de que esta adopción de comportamientos saludables requiere de aprendizajes menos, yendo desde lo más simple hacia lo más complejo para poder efectivamente dar cumplimiento a este objetivo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, que los estudiantes universitarios incorporen frutas y verduras a su alimentación según las recomendaciones de las guías alimentarias durante el tiempo de permanencia en el campo. ¿Qué podemos decir en relación a este objetivo? Es un objetivo específico. Específico. Todos, Analía, Carla, Josefina, Laura, María Laura, todos responden específico. Bien. ¿Y qué correspondería al contenido y qué correspondería a la conducta? ¿Ahí ya no hay nada? No, todavía no llega el mensaje. Esperemos porque me parece que se demoran en escribir. Hay que tener paciencia. Debe ser internet, dicen por acá. Sí, debe llegar tarde el mensaje.
Contenido, recomendaciones de la GAPA. Conducta sería incorporar frutas y verduras. Y el contenido, las recomendaciones. Acá nosotros podemos ver, habíamos dicho en el primero, que queríamos lograr la adopción de comportamientos saludables. Un eslabón dentro de la cadena para desarrollar comportamientos saludables tiene que ver con que las personas a quienes estamos destinando nuestra intervención logren incorporar frutas y verduras en la alimentación, ¿sí? Entonces, esto es un aprendizaje parcial que nos va a permitir en la sumatoria, a medida que desarrollamos el proyecto, poder dar cumplimiento a esto más grande que era la adopción de comportamientos saludables. A su vez, sí, recomendaciones de las guías alimentarias. Acá tenemos que ver qué dice específicamente nuestra guía alimentaria en relación al consumo de frutas y verduras para poder traducirlo en un contenido adecuado cuando desarrollemos la actividad que nos va a permitir dar cumplimiento a este objetivo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Parece que estamos bien con objetivos. ¿Sí? Sí. Los objetivos correctamente formulados nos tienen que dar lugar a poder expresar una meta de manera adecuada. Esa meta ya la vamos a construir entre todos en un momentito y volvemos a la presentación inicial, ¿sí? Entonces, hasta acá venimos trabajando con el primer elemento dentro de la programación didáctica, que son la formulación de los objetivos educativos y cómo esos objetivos educativos pueden tener diferentes niveles de complejidad si se lo quiere plantear de esa manera. Y necesitan estar correctamente formulados, por un lado, porque van a guiar nuestra acción, y por otro lado, porque nos van a permitir definir las metas. Y las metas son esenciales porque son las que van a permitir la evaluación posterior que nosotros necesitamos ir haciendo en las diferentes etapas y en cada una de las fases de nuestro proyecto. La meta está estrechamente vinculada al objetivo. Es decir, por ahí a veces cuando nosotros le pedimos que formulen objetivos o que formulen metas, a veces como que nos desesperamos por tratar de crear metas que estén relacionadas con lo que pusimos, pero a veces ahí nos confundimos. Acá la meta está completamente vinculada con el objetivo. Solamente que en la meta nosotros tenemos que incluir la expresión de cuándo y de cuánto se quiere lograr en función de ese objetivo específico, ¿sí? Y tiene que estar definido para un tiempo. Si el objetivo está correctamente formulado, nos permite las metas claras. La meta, de la misma manera que los objetivos son educativos y están vinculados al comportamiento, la meta también tiene que estar vinculada al comportamiento. Tienen que expresar una cantidad, ya sea en forma absoluta o en forma relativa, y tiene que estar incorporado el tiempo. Entonces, en cierta forma tomamos nuestros objetivos específicos y vamos incorporando estos elementos que tiene la meta para tener una meta que sea evaluable, que sea medible y que podamos utilizarla posteriormente para nuestra evaluación. Algo pasó acá, ¿sí? ¿Qué pasa con las metas? En las metas que ustedes plantearon durante el desarrollo del trabajo práctico ya habían identificado, y a partir también de lo que habíamos trabajado en la teoría con la profe Judy sobre los elementos del proyecto, vieron que habían algunas metas que estaban a un tiempo más próximo de realización de la intervención, otras que era a un tiempo más alejado, había metas que estaban cuantificadas en un 100%, otras que eran menor que el 100%. Y en esto tiene que ver qué es lo que nosotros estamos queriendo, qué aprendizajes estamos queriendo desarrollar en esos destinatarios de nuestras intervenciones. Esto es, cuando nosotros trabajamos, como dijimos, la habilidad y la destreza, es decir, el saber hacer, en general, nuestra meta tiene que ser inferior, debiera ser menor al 100%,
porque estamos trabajando aprendizajes que son más complejos, ¿sí? Entonces, como son más complejos y requieren también de otra serie de elementos externos para que efectivamente por ahí se puedan llevar a la práctica. Entonces, en ese caso, nuestra meta debiera ser cuantificada menor al 100% y debiera ser a mediano o largo plazo. Cuando nosotros vemos la concreción de la meta, podemos ver que cuando hablamos de mediano a largo plazo, hablamos desde 1 año hasta 3 años y largo plazo de 3 a 5 años. Cuando nuestras metas hacen referencia al desarrollo de conocimientos en esos destinatarios de nuestra intervención, los aprendizajes que estamos tratando de trabajar tienen que ver con el conocimiento, tienen que ver con la esfera conceptual, sí nuestra meta puede estar cuantificada al 100% y sí la podemos trabajar a corto plazo, entendiendo que el corto plazo puede ser hasta 1 año. Entonces, en este sentido, nosotros podremos tener metas que están definidas al finalizar la intervención, podremos tener metas que digan a los 3 meses de la intervención, a los 6 meses, o incluso metas que se evalúen al año o al año y medio de realizada esa intervención. ¿Por qué? Porque según los aprendizajes que nosotros estamos tratando de promover, vamos a agregar la cuantificación de esa meta, ¿sí? Volvemos a lo que nosotros estábamos trabajando. Habíamos visto el objetivo general, el objetivo específico, y ahora me gustaría, si no es mucho pedir, que la construcción de la meta la realicen ustedes. Yo les vuelvo a poner, si quieren, el objetivo para que lo vean y a ver cómo expresaríamos o cómo cuantificaríamos para que aparezca la meta. Profe, una preguntita. Sí. ¿Quién habla? Profe, No veo. Wendy. Hola, Wendy. Caro. Profe, Sí. si yo tengo un objetivo que es menor a lo propuesto por corto plazo en tiempo, ¿pasa a ser un objetivo que no es realista? No, porque acordémonos que el corto plazo es hasta 1 año. O sea, no es que tiene que ser al año de, sino que todos bien. esos 12 meses desde que yo terminé la intervención y hasta los 12 primeros meses, lo podemos considerar como corto plazo. Bien. ¿Y qué sería un objetivo no realista en cuanto a tiempo? ¿Un ejemplo? En general, cuando trabajamos con habilidades y destrezas, por ejemplo, si yo dijera que quiero que los niños, estamos trabajando ahora con los escolares en nuestro proyecto, ¿no? Si yo pusiera que quiero que los niños en edad escolar consuman un desayuno saludable a los 2 meses de finalizada la intervención, probablemente no es realista, ¿sí? Porque estamos hablando no de que ellos efectivamente conozcan la importancia o no de un desayuno saludable, sino de que efectivamente lo lleven a la práctica, que seleccionen adecuadamente los alimentos que van a conformar ese desayuno, que además lo hagan en su casa antes de trasladarse a otro lugar. Entonces, todo lo que implica que una persona pueda desarrollar ese aprendizaje, y yo digo que lo voy a hacer a los 2 meses o al mes de finalizada la intervención, no estoy siendo realista. Bien, perfecto. Gracias, profe. Por nada. ¿Salen cosas para armar la meta? No, todavía. Ah, mira, aparecieron así mágicamente. Meta. Dice que el 60% de los estudiantes incorpore, y se me fue. Incorpore. Es que ya empiezan a llegar todo y se corre. Frutas y verduras a su alimentación según las recomendaciones de la GAPA. Y a los 12 meses de terminada la intervención. Acá, que al término de 6 meses de finalizada la intervención, al menos el 50% de los estudiantes incorpore frutas y verduras según recomendaciones GAPA durante su permanencia en el campus. Han manejado porcentajes de 50-60% de estudiantes. Y los tiempos, eso me perdí. Ya te digo. 12 meses
A los 6 meses de finalizada la intervención, después acá tenemos un 70%, a los 6 meses de finalizada la intervención. Que el 75% incorpore frutas y verduras según recomendaciones de GAPA a los 4 meses de finalizada la intervención. Acá nos enfrentamos un poquito a lo que preguntaba Wendy recién, ¿no? Estamos en la meta que estamos tratando de construir entre todos juntos, el porcentaje es adecuado, ¿sí? Porque como estamos hablando ya de que lo incorporen, es decir, que ya lo consumen, estamos hablando de la habilidad y de las destrezas, no solamente para la selección, sino probablemente para desarrollar preparaciones que contengan verduras y frutas para poder cumplir con esas recomendaciones de la guía alimentaria, ¿no? Entonces, en cuanto al porcentaje que le estamos asignando, es adecuado a lo que estamos intentando promover y cuantificar. Ahora, en relación a los tiempos que estamos planteando, hemos dicho 4 meses, 6 meses y 12 meses. Si nosotros nos volvemos a la línea que nos permite ver la concreción de la meta, si nosotros hablamos de menos de un año, 4 meses, 6 meses, estaríamos hablando a corto plazo. Cuando hemos planteado que necesitamos de que, por la complejidad de los aprendizajes que requiere, que hablemos en términos de mediano o largo plazo. Entonces, probablemente acá sí podría ser al año o a los 12 meses, estaría como más adecuado para lo que estamos planteando como meta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recuperar y no perder de vista? Que la meta está estrechamente relacionada con el objetivo, pero teniendo en cuenta qué complejidad está planteando ese objetivo según lo que deseamos que aprendan esos destinatarios de nuestras intervenciones, ¿sí? Siempre que se trate de hacer, de seleccionar, de preparar, o sea, de incorporar, si hablamos de incorporar, estamos diciendo, sin utilizar la palabra, pero estamos diciendo que las personas la consumen. Y eso es un aprendizaje complejo que requiere de tiempo, y probablemente de refuerzo, ¿sí? De refuerzo de los aprendizajes que vamos a iniciar en nuestro proyecto o en nuestra intervención. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Si no se entiende, pues la profe Emi les va a explicar. Estamos sin respuestas. Pulgar arriba, pulgar abajo, pulgar al costado. Perdón, Lau. Sí. Hay ahí una alumna que hace un planteamiento muy interesante. Ella dice, pero decir frutas y verduras no es muy general, o podemos especificar cantidad. Exactamente. ¿Sí? Incluso esto que está como un objetivo específico, lo podemos desdoblar en 2 metas. ¿Sí? Podemos plantear una meta que refiera al consumo o a la incorporación de la fruta, y otra meta que refiera a la incorporación de las verduras. De esa manera, nosotros a través de 2 metas podemos evaluar el desarrollo el cumplimiento del objetivo, ¿sí? Y por eso acá cuando les explicaba hace un momento, ver también esto, ¿no? ¿Qué dicen las recomendaciones de las guías alimentarias? Que es lo que también va a acompañar, o sea, el contenido que nosotros trabajamos también es lo que acompaña al cumplimiento de nuestros objetivos y que vayan guiando nuestra acción. ¿Sí? Sí. También en las GAPA está el mensaje como principal y después están los mensajes secundarios, como que cuando nos dieron ese tema, nos decían que los mensajes secundarios también hacían al mensaje principal. Eso quizás podría ayudar a la hora de especificar más, digamos. Sí,
puede ayudar a la hora de especificar más, y también ayuda cuando nosotros, en su momento, cuando vimos guías alimentarias, es nuestra fuente primaria, si se quiere, donde vamos a ir a seleccionar esos contenidos que nosotros vamos a enseñar para poder dar cumplimientos a los objetivos, ¿sí? Y es verdad, acá está como planteado como frutas y verduras. Esto tenía que ver con un encuadre de un proyecto que realizamos el año pasado, pero por eso siempre es lo que planteaba de la flexibilidad y de ir adecuando, de que esos objetivos respondan a lo que nosotros estamos queriendo hacer cuando planificamos nuestro proyecto en general, ¿sí? A su vez, este objetivo también de que se cuantifica la meta, también seguramente para dar cumplimiento a este objetivo yo voy a realizar acciones. Podemos llamarle acciones, podemos llamar actividades. Esas actividades a su vez también pueden tener una expresión de un objetivo que es incluso menos complejo que este, pero que contribuye al cumplimiento del mismo. ¿Se entiende ahí? Sí. Un aportecito. Sí. Creo que también tiene que ver, acá en el chat los chicos van hablando con el tema de las porciones, o sea, la recomendación que pide también, podría ser más específico ahí cuando apuntamos a la recomendación del consumo de frutas y verduras, ¿no? Creo que también hay mucho más específico en el objetivo, si lo completamos ahí, porque desde la guía lo que recomendamos. En vez de decir, según las recomendaciones de la GAPA, podría ser que incorporen 5 porciones diarias de frutas y verduras durante el tiempo de permanencia en la universidad. Acá voy a poner el cursor para que ustedes, lo voy a escribir acá abajito para que lo puedan ver ahí, ¿sí? Exactamente. Porque yo ahí también hago un aporte, porque quizás podemos llegar al porcentaje, supónganse, del 60% de estudiantes que incorporan frutas, pero solo incorporan una fruta o siguen consumiendo la misma variedad de verduras. Entonces ahí no estaríamos cumpliendo con la recomendación de las guías alimentarias, que lo que expresa es variedad y 5 porciones. Voy a sacar a este para que quede grande el otro y a ver cómo se plantearía la meta para este. A ver si sale. Acá preguntan cuál sería la expectativa en porcentaje. Volvemos a lo que decíamos recién, si estamos hablando usamos la palabrita incorporen, estamos hablando de que consuman, o sea, de que consuman 5 porciones de frutas y verduras en la alimentación durante el tiempo que están en la universidad. Por ahí yo hablaba un poco con los chicos también en cuanto a ese tema de la expectativa en porcentaje, es que uno siempre aspira a más del 50%, ¿no? Cuando uno dice, a ver, que el 50% es como quedarnos ahí a la mitad, podríamos siempre del 60 para arriba, el 55, siempre aspirar a un poco más del 50. Si no llegamos a eso, hay diversos motivos por los que no podamos llegar, y en nuestro informe de evaluación en el proyecto podemos decir por qué no se llegó, qué pasó, cuáles fueron los factores que fueron condicionando que no se pudo llegar a ese porcentaje, ¿no? Pero digamos que eso ya lo vamos viendo en función de lo que sucede o lo que nosotros podemos observar de nuestro diagnóstico. Supongamos que en nuestro diagnóstico, yo les decía a los chicos el otro día, hay un 10% nada más de población que consume
frutas y verduras, ¿no? Entonces, no podemos decir como expectativa que el 90% consuma, porque es una expectativa irreal. Quizás con decir un 60% ya estamos con una expectativa más real sobre lo que podemos esperar, porque de un 10 a un 60 tiene que aumentar ese porcentaje un 50%, 50 puntos. ¿Me explico? Entonces, eso es muy relativo en la expectativa en porcentaje, ¿no? Es muy relativo en relación a eso. O sea, eso es del conocimiento y de lo propio, de lo que ustedes puedan observar en cada, en lo que hacen, cuando van a hacer un diagnóstico, ver la motivación de alguna manera de los educando, ¿no? No sé si... Y por ahí también en el diagnóstico, perdón, uno observa quizás que estas barreras que a veces encontramos, entonces eso también, si son barreras que nos permiten de alguna manera ir volteándolas de manera fácil, por decirlo, o con algún trabajo, creo que en eso también uno se basa para definir un porcentaje, ¿no? Pero parte, como dice la profesora Natalia, puramente de todo lo que yo puedo observar en un diagnóstico. Acá hablan de el tiempo. Han puesto algunos 12 meses. ¿Una meta o no? Dice, así como acá tenemos que el 60%, hay otros que han puesto el 75%, que el 60%, ahí está. Ya, que el 60% de los estudiantes universitarios consuma al menos 5 porciones de fruta y verduras en su alimentación, después de 12 meses de finalizada la intervención. Tenemos, perdón, 70, era 60, 70, son Daniela y Ana Sofía están aportando esos porcentajes. Bueno, ahí ya tenemos ajustado el porcentaje y el tiempo según lo que sería la concreción de la meta a mediano plazo, ¿no? Acá corresponde con lo que les planteaba la profe Nati recién, de que nuestra aspiración en términos de meta siempre debiera ser superior al 50% como para sentir que se está trabajando bien, ¿no? Tiene que ver también con el enfoque de las acciones y como decían las profesoras, esto de poder identificar barreras, de poder también trabajar con facilitadores para el proceso educativo, ¿no? Acá solamente esto de al menos, piensen que la recomendación son 5 porciones de frutas y verduras, ¿sí? Entonces directamente podría ser que consuman 5 porciones de frutas y verduras después de 12 meses de finalizada la intervención, ¿sí? Acá lo que nos tiene que quedar en claro es que el objetivo general se cumple a partir del objetivo específico y que la meta está expresando una cuantificación de ese objetivo específico. Y según los aprendizajes que estamos trabajando, es el tiempo y el cuándo y el cuánto tenemos que agregarle a esa meta para que sea una meta medible, una meta evaluable, una meta realizable y que después sirva, como decía la profe, para nuestro informe en relación al proyecto. Esto como primer elemento de la programación didáctica. Nosotros vemos acá grupos de interés. Grupos de interés no es un elemento en sí mismo dentro de la programación didáctica, pero sí necesitamos poder reconocerlos y poder definirlos porque van a permitir dirigir correctamente nuestras acciones. Tenemos que tener correctamente identificados los grupos para poder hacer esas acciones de manera adecuada. ¿Qué encontramos acá? No como grupo dentro de los que nosotros definimos en las intervenciones, pero hay un dato que no es menor y que sí tenemos que tenerlo en consideración, que es lo que denominamos los grupos vulnerables, ¿sí?
Al grupo vulnerable lo podemos entender como los grupos de personas, acá dice como las agrupaciones o comunidades de personas, que se encuentran en una situación de riesgo o de desventaja. ¿Cuál sería, por qué podrían estar estas personas en situación de riesgo o en situación de vulnerabilidad? O sea, la presencia del riesgo es lo que transforma a esas personas en vulnerables. Y esa vulnerabilidad está asociada a las condiciones de vida, o sea, a las condiciones sociosanitarias, al momento biológico, a la edad, a las condiciones de saneamiento ambiental. Son todas condiciones en las que viven las personas o que tienen las personas que les da una categoría de riesgo o las identifica como en riesgo y por lo tanto van a ser grupo vulnerable. Y acá nosotros podemos ver, por ejemplo, los niños menores de 1 año, por su edad, o sea, por su momento biológico, son susceptibles o tienen más riesgo de tener algún estado de malnutrición, ¿sí? Ellos van a ser nuestro grupo vulnerable o lo podemos identificar como grupo vulnerable, pero nuestra intervención no puede estar dirigida a los niños menores de 1 año porque no son personas autónomas, no son personas que se manejen por sí solas, que tomen decisiones en relación a su alimentación, ¿sí? Y entonces ahí es donde sí nos cabe identificar 3 grupos diferentes. Tenemos al grupo primario, que es el grupo de personas en quienes nosotros estamos buscando modificar el comportamiento. Podemos modificar, reforzar el comportamiento alimentario. Van a ser esos sujetos centrales de nuestra intervención. Si nosotros los relacionamos con lo que ya venimos trabajando, en nuestro grupo primario deriva de lo que son los educandos, el diagnóstico de la dimensión educando, ¿sí? Es decir, que nuestras intervenciones están dirigidas acá, al grupo primario. Acá en grupo vulnerable hablamos de los niños menores de 1 año, serían los grupos vulnerables, pero las madres de los niños menores de 1 año constituirían nuestro grupo primario. Es a ellas a quienes nosotros debemos promover o reforzar la modificación del comportamiento para que ese niño pueda estar correctamente alimentado o incluso salir de esa zona de riesgo o zona de vulnerabilidad. El grupo secundario van a ser aquellas personas que actúan como intermediarios hacia el grupo primario, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta que son este grupo de personas que van a actuar como agentes multiplicadores. Son los que nosotros incluso podemos trabajar con ellos a través de capacitaciones, van a reforzar nuestra intervención e incluso pueden seguir planificando actividades de educación alimentaria una vez que nuestro proyecto ha finalizado. En el caso del ejemplo que veníamos trabajando de los niños y de las madres, si están en un contexto de centro de salud, este grupo secundario podrían ser los agentes sanitarios, los enfermeros, ¿sí? En el caso de nuestro proyecto de este año 2020, nuestro grupo primario serían los niños en edad escolar y nuestro grupo secundario, que todavía no tenemos el diagnóstico, corresponde a los maestros, ¿sí? Y el grupo terciario van a representar a aquellas personas que actúan como facilitadoras del proceso de comunicación y de cambio del comportamiento. Acá es lo que tenemos que entender que este grupo puede estar representado por las autoridades, por ejemplo, por las autoridades, en el caso de nuestro proyecto, las autoridades de las escuelas. En el caso del ejemplo que veníamos trabajando en contexto de centro de salud, serían el jefe del centro de salud, pero también son aquellas personas que son cercanas al grupo primario. Otras personas que convivan con esta madre y con este niño pueden actuar como grupo terciario. Identificar los diferentes grupos es fundamental a la hora de planificar nuestras intervenciones, porque según ellos, o sea, según esta identificación, nosotros podemos realizar diferentes actividades. Es decir, no es lo mismo lo que vamos a hacer para trabajar con nuestro grupo primario que lo que vamos a hacer para trabajar con nuestro grupo secundario. Y no es lo mismo porque el propósito es diferente.
En el grupo primario, en ellos tenemos que modificar el comportamiento. Y nuestro grupo de secundario, podríamos decir, juegan un papel a suerte de bastón en el que nosotros apoyamos también nuestra intervención y que puedan continuar una vez que ha finalizado nuestro proyecto. Y como para que lo puedan visualizar un poquitito más, acá les pusimos algunas imágenes como para que podamos asociarlas con esto de los grupos. Acá, por ejemplo, tenemos un grupo de niños pequeños, ¿sí?, que según lo que se ve en la imagen, por sus condiciones sociosanitarias, lo podríamos considerar grupo vulnerable, ¿sí? Nosotros, si queremos hacer una intervención para mejorar esto, tendríamos que trabajar con las personas responsables del cuidado de estos niños. Acá tenemos una imagen de una mujer con un bebé pequeño que vendría a responder un poco al ejemplo que les trabajábamos recién. El niño, por su momento biológico, puede representar al grupo vulnerable, pero la madre o la mujer responsable del cuidado de este niño va a representar a nuestro grupo primario. Adultos mayores, adultos de la tercera edad, ellos pueden estar tanto en grupo vulnerable como en grupo primario. Van a ser grupo vulnerable porque su condición, las condiciones de vida, su momento biológico, determina que ellos puedan tener mayores problemáticas vinculadas a la nutrición y a la salud. Pero también, según las condiciones en las que ellos se encuentren, pueden ser los destinatarios directos de nuestras intervenciones, o sea, nuestro grupo primario. Acá tenemos a los que vendrían a representar nuestro grupo primario en este proyecto, los Nicolás, nada más que cambió el contexto, ¿sí? Ya no los tenemos en la institución, los tenemos a través de la virtualidad. Acá tenemos también a grupos que pueden representar grupos secundarios cuando trabajamos con enfermeros o agentes sanitarios de algún centro de salud, pueden ser también los maestros los que se están formando o acompañando el desarrollo de la ejecución de nuestro proyecto, ¿sí? Y como les decía, no está acá en la imagen, pero como grupo terciario va a ser todas las personas que convivan cerca, por ejemplo, de estos niños o de estos adultos, pero también los responsables de las instituciones con quienes nosotros trabajamos, porque van a permitir que se favorezca este proceso. Y ahora le doy el paso, si no hay preguntas en relación, me vuelvo un poquito, si no hay preguntas en relación al tema de grupos, que era algo que ustedes tenían que plantear para el práctico de esta semana, ¿sí? La identificación o la definición de los diferentes grupos, lo tenían que hacer para esta semana. Si hay alguna consulta en relación a eso. Han salido algunas preguntas que sí, hemos ido respondiendo en el chat. Creo que de alguna manera el trabajar con las imágenes ha favorecido el entendimiento de cuando hablamos de grupos vulnerables, cuando hablamos de grupos primarios, secundarios y terciarios. De todas formas, si alguno de los chicos o chicas quiere aportar algo o preguntar, pueden activar su micrófono o por el chat. Si ha quedado alguna duda. En el proyecto hay que establecer siempre un grupo vulnerable. Y en este caso, nosotros creo que ustedes, en función del grupo al que vamos a dirigir la intervención, es que vamos a poder definir si es un grupo vulnerable o no. En función de lo que hemos visto recién en la teoría, en este caso, nuestro grupo va a ser primario, porque son los chicos a los que vamos a destinar nuestra intervención. Pero, sí. No, sí, sí. No, eso, que nosotros en esta oportunidad vamos a trabajar con los escolares, pero ellos, por su momento biológico, por sus condiciones, por lo poco que conocemos de las condiciones de las escuelas, podríamos decir, en las que se hizo el diagnóstico en su momento, no representan un grupo vulnerable, o sea, la edad en
en la que está encuadrado el proyecto de 9 a 12 años, no es un grupo etario que esté asociado a mayores problemas de salud o mayores riesgos de problemas de salud o de algún tipo de malnutrición. O sea, este proyecto, en ese sentido, no necesita la definición del grupo vulnerable. Sí del primario, del secundario y del terciario. A ver, y como para poder aportar un poquito más, el grupo vulnerable, por así decirlo, ¿sí? Para poderlo contextualizar más, se relaciona mucho con el problema de salud, ¿sí? Si bien los niños a los que nosotros vamos a ver no tienen ningún problema de salud, quizás, como lo decía la profe Lau, sí representan el grupo por el que dio motivo a que nosotros iniciemos este proyecto por el problema de salud, que es la obesidad infantil, ¿sí? Y donde estamos trabajando es en las escuelas, porque es donde ellos van a poder recibir información y formarse respecto a su alimentación, ¿sí? Entonces, el grupo vulnerable tiene relación también con el problema de salud que estamos. No lo definimos así como grupo vulnerable, tal cosa, porque no existe un elemento grupo vulnerable, pero para nosotros, digamos, los niños en la edad escolar representan ese grupo por el problema de salud que, digamos, inicia este proyecto educativo. ¿Se entiende eso? Acá preguntan si el grupo secundario son los que cumplen la tarea de agentes multiplicadores. Correcto. Así es. Así es, sí. Nos centraríamos primero que nada en el grupo primario, ¿no? Los otros solo los mencionaríamos. No estoy entendiendo la pregunta. Asumo que se refiere al trabajo práctico, que debían avanzar con los elementos. De alguna manera lo podemos identificar al grupo primario, secundario y terciario. Como elemento general del proyecto y pensando en el trabajo práctico que tenían para esta semana, ustedes, a partir de lo trabajado en la teoría con la profe Judy sobre elementos generales del proyecto, sí, y más el aporte que tienen ahora, sí tienen que poder definir el grupo primario, el grupo secundario y el grupo terciario. Como dijimos, grupo vulnerable, así como solito grupo vulnerable, en este proyecto no lo vamos a identificar. ¿Por qué? Porque son los niños, los grupos corresponden al grupo primario a quien vamos a dirigir nuestra intervención. Pero si llegase a darse el caso de que tenemos que hacer una intervención, como les decía, por ejemplo, para niños menores de edad de 2 años, o si esa encuesta con la que ustedes inician, y como dijo la profe Nati, iniciamos o empezamos a pensar en este proyecto, hubiese dado que los menores de 2 años, ¿se acuerdan que estaban divididos en 3 grupos la encuesta? Si nos hubieras dado que la desnutrición, por ejemplo, era una patología prevalente en los niños menores de 2 años, ellos lo tendríamos que identificar como grupo vulnerable porque nosotros queremos contribuir a mejorar el estado nutricional de ese grupo, pero nuestras actividades estarían dirigidas a las madres o a los responsables del cuidado de esos niños. No sé si ahí queda más claro. Perdón. Acá lo que pregunta también es, en relación al práctico, si hay que nombrarlos solamente o desarrollarlos. Lo que creo es que, si bien ustedes pueden hacer una identificación, también pueden, por decirlo de alguna manera, fundamentar por qué son ellos, ¿no? En función de lo que tenemos como en el aporte de la teoría y lo que hemos venido trabajando. O sea, que ustedes sepan, si ustedes ponen por decir una cosa, los directivos de la escuela son el grupo secundario, ¿por qué para ustedes los directivos de la escuela serían grupo secundario? ¿Estamos?
Bien. Y ahora le doy el pase directo a la profe Emi para que se introduzca en el segundo elemento de la programación didáctica. Gracias, es con presentación ¿Dejo y de todo. compartir o querés que yo te pase las diapositivas? Yo te aviso y así la vas pasando. Bueno. Dale. Bueno, como bien les dijo la profe Laura, estamos por abordar el segundo elemento, ¿sí?, que corresponde a los contenidos. De alguna manera, en lo que hemos venido trabajando, la palabra contenido ya ha aparecido en varias oportunidades. Pero bueno, para comenzar, nosotros entendemos por contenido a ese elemento, son los elementos que responden a la información, al tema, a esas experiencias que se van a transmitir a la población. Es el conjunto de saberes con los que damos respuesta a qué se quiere enseñar. Los contenidos están íntimamente relacionados con los objetivos. Ya hemos venido trabajando y lo que tenemos que poder ver y entender es que de los objetivos se desprende el contenido. ¿Sí? Cuando habló la profe Laura de cómo se formulan, haciendo referencia a la conducta y al contenido, nosotros ya ahí hemos podido empezar a visualizar esos temas que tenemos que trabajar. Cuando vamos a hacer una selección de contenidos, es necesario que nosotros podamos considerar, por ejemplo, los saberes previos que tiene esa persona, ¿sí? Los esquemas de conocimiento que ya trae esa persona para poder abordar los nuevos conocimientos que vamos a trabajar. Entonces, seguramente cuando yo selecciono contenidos, yo lo que estoy buscando es generar nuevos conocimientos, generar habilidades o destrezas y desarrollar formas de ser y de pensar. Próxima. Gracias. Bien. Nosotros cuando hablamos de contenidos tenemos que partir que la educación habla de aprendizajes significativos, ¿no? Y estos contenidos están organizados en diferentes áreas. Estas áreas son cognitiva, psicomotora, de relación interpersonal, de inserción social, autonomía y equilibrio. Pero a su vez, estas áreas han sido agrupadas en bloques. Estos bloques son 3 y vamos a ver el primero que responde al bloque conceptual. Está relacionado con el saber, con hechos, con conceptos, con definiciones, con dominio cognitivo. De alguna manera, el bloque conceptual vamos a partir, ¿no? En esta selección de contenido vamos a partir, cuando hablamos de contenidos conceptuales, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿sí? Algunas actividades o acciones que podemos tener dentro de lo que son el bloque conceptual, hablamos acá, dice hechos, conceptos, por ejemplo, el comprender, el analizar, se encuentran dentro de lo que es un bloque conceptual. Y el conocimiento, que es lo que se genera dentro de este bloque, se va a articular a través de diferentes asignaturas, ¿sí? Bien. En el próximo... Gracias. Bloque procedimental. Hablamos de el saber hacer, ¿sí? Hablamos de dominio de técnicas y métodos, procedimientos y la relación con la capacidad operativa. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender acá es que lo que yo necesito es ese desarrollo de habilidades psicomotoras, ¿sí?, que necesita una persona y que va a estar directamente relacionada con el conocimiento, ¿sí? Entonces, seguramente yo voy a partir de un bloque conceptual, un contenido conceptual, y seguramente voy a proponer un contenido procedimental. Y cuando hablamos del bloque actitudinal, hacemos referencia a valores, normas, ¿sí? Intereses. Estamos aprendiendo a ser, ¿sí? Cuando decimos aprender a ser, hablamos del desarrollo de la persona en un entorno social.
Entonces, de alguna manera, lo que podemos ver acá es que para el desarrollo es del saber, que está dentro del bloque conceptual, del saber hacer, que responde a un bloque procedimental, y del bloque actitudinal, que es este aprender a hacer. De alguna manera, cuando una persona ha transitado en un proceso y ha podido adquirir a través de un proceso de aprendizaje estos conceptos, seguramente frente a alguna situación hablamos de esas capacidades que tenemos. Todos hemos podido aprender diferentes cosas, ya sean conceptuales y procedimentales, las cuales a través de ese proceso de aprendizaje han condicionado el aprender a ser, el cómo soy, mi actitud o mi aptitud frente a determinadas situaciones. Bien. Próximo. Entonces, yo cuando selecciono contenidos tengo que tener en cuenta algunos criterios. Ustedes tienen desarrollado estos criterios en el compilado, pero vamos a ver y vamos a hacer referencia a alguno de ellos. Cuando yo hablo de significatividad social, estamos haciendo referencia a esa importancia de los contenidos para contribuir a mejorar la calidad de vida de una persona. Cuando yo hablo de extensión y profundidad, hablo de cómo elijo esos contenidos, ¿sí? En términos de la importancia que tienen para esa persona. Cuando hablamos de articulación horizontal y vertical, estamos hablando de que es necesario pensarlos a los contenidos, a esta selección, evitando que se repita la reiteración de esos contenidos. Muchas veces uno trabaja en una comunidad y repetir lo mismo no va a generar el aprendizaje. Bueno, cuando hablamos de actualización, la revisión permanente de los contenidos, que es lo nuevo que hay frente a los diferentes contenidos que se vayan a trabajar, es muy importante siempre trabajar con información actualizada. Cuando hablamos de apertura, esto es importante más en los tiempos de ahora. Apertura hace referencia a que debo permitir que el conocimiento sea libre y siempre teniendo en cuenta y respetando las formas de vida de las otras personas, ¿no? Entonces, por ahí, acá vemos cuán importante es tener un diagnóstico para conocer qué es lo que pasa con esas personas o cómo aprenden. Entonces, en función de eso, yo iré buscando qué contenidos son los que voy a trabajar. Después tenemos la jerarquización, que hace referencia a un orden, y la claridad y la sencillez, esto es de poder permitir que estos contenidos nos permitan cumplir con los objetivos, ¿no? Bien. Es la próxima. De alguna manera, si ustedes ven, cuando uno habla de contenidos, ya muchos de los criterios son contemplados y quizás no es porque uno se lo ponga en la cabeza y diga tengo que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, pero siempre cuando vamos a generar espacios de aprendizaje o de enseñanza y aprendizaje, siempre estamos como en esa búsqueda de renovarnos, de innovarnos, de buscar qué es lo último, cómo lo puedo hacer. Entonces, de alguna manera todos esos criterios se van cumpliendo. Sin embargo, es importante tenerlos presentes para cuando uno vaya a seleccionar los contenidos. Entonces ahora nos preguntamos cuándo enseñar. Y para distribuir y organizar el desarrollo de estos contenidos, hay que tener en cuenta dos criterios más, que son la secuenciación y la temporalización. Cuando hablamos de secuenciación, hacemos referencia al orden y a la progresión lógica que van a tener estos contenidos. Y en el caso de la temporalización, hace referencia al tiempo que se necesita para desarrollar los conocimientos en una sesión educativa o bien en una clase. De alguna manera yo pensaba cuando trabajaba la secuenciación y la temporalización, por ahí se me venía a la cabeza, digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para poder aprender este proceso de planificación? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? Y si ustedes lo piensan, venimos ya varios meses. Entonces acá hay todo un proceso, un tiempo para que ustedes logren el desarrollo de las habilidades, que ustedes terminen educación sabiendo planificar, ¿sí? Y cuando pensamos en cómo hemos venido avanzando, los contenidos trabajados han ido
quizás desde lo más sencillo a lo más complejo, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera nos organiza cómo va a ser, ¿no?, esta forma de enseñar este contenido que tengo que trabajar. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser un ejemplo de los contenidos? Hasta acá hemos hablado de los contenidos, qué son, qué criterios voy a tener en cuenta, he hablado de orden, de tiempo. Estos objetivos ya los han trabajado recién, o sea que son totalmente conocidos para ustedes. Y por supuesto que hay pistas dentro de estos objetivos. El primero dice que los estudiantes conozcan la importancia de la realización de las 4 comidas. Este objetivo, si yo tengo que plantear qué contenido se desprende de este objetivo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el contenido de este objetivo? Importante.